Imagínate estar allí, en medio de una multitud, en un día sombrío que parecía destinado a la desesperanza. Algunos lloraban con tristeza, otros gritaban con burla y otros más se mantenían en silencio, con los corazones rotos. Entre el clamor de la gente, una voz sobresale, una voz que es interrumpida por gritos de odio y risa de desprecio. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, gritaban los fariseos con burla. Se respiraba un aire pesado, una mezcla de tristeza y crueldad. Los soldados romanos, entrenados para no sentir compasión, se reían de aquel hombre colgado en un madero. Una corona de espinas sangraba sobre su frente y su cuerpo estaba desgarrado por los azotes. Sus manos y pies estaban clavados. Jesús, el Hijo de Dios, colgaba en la cruz, y lo que ocurrió aquel día cambió para siempre la historia de la humanidad. En medio de su dolor, Jesús pronunció 7 palabras que no fueron casuales. Fueron palabras medidas, elegidas cuidadosamente y con un peso eterno. En esos momentos finales, mientras agonizaba, Jesús habló con una profundidad que sigue resonando hasta nuestros días. Cada palabra de Jesús desde la cruz es un tesoro de sabiduría, un mensaje de amor y una enseñanza para nuestra vida. Estas palabras han sido llamadas el discurso más grande de la historia, no solo por su contenido, sino por el sacrificio y la gracia que hay detrás de cada una. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Empezamos con una palabra de perdón. La escena es tan impactante como inesperada. Si estuvieras en el lugar de Jesús, ¿qué sería lo primero que dirías? Imagina que estás sufriendo una injusticia terrible, que estás siendo tratado con odio y que tu vida pende de un hilo por culpa de otros. Para muchos, la primera reacción sería un grito de desesperación o quizás una súplica de justicia. Pero lo que Jesús dijo fue completamente opuesto a lo que cualquiera esperaría. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese instante, las palabras de Jesús rompieron el patrón del odio y de la venganza. No hubo amargura, no hubo deseo de represalia, sino un profundo deseo de perdón. Esto nos muestra algo increíblemente importante. Y Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Incluso aquellos que lo crucificaban no estaban fuera de su compasión. Lo que Jesús estaba haciendo en ese momento no solo era pedirle al Padre que perdonara a los soldados romanos o a los fariseos, sino que estaba mostrando el verdadero propósito de su sacrificio: ofrecer el perdón a toda la humanidad. ¿Por qué el perdón es tan poderoso? Porque tiene el poder de liberar. Muchas veces vivimos con rencor, con resentimiento hacia aquellos que nos han lastimado. Llevamos una carga emocional que nos roba la paz, que nos afecta física, emocional y espiritualmente. El rencor es como una cadena que arrastramos todos los días y que nos impide avanzar. Poro eu perdón, como lo muestra Jesús, es la llave que rompe esas cadenas. Es un acto de amor que libera no solo a la persona que recibe el perdón, sino también a la que lo ofrece. Jesús nos enseñó con esta primera palabra que el perdón no depende de si la otra persona merece o no ser perdonada. El perdón es un acto de gracia, un regalo que se ofrece sin esperar nada a cambio. Jesús dijo que debemos perdonar no solo 7 veces, sino 70 veces 7, Mateo 18 y 22, lo que significa que debemos perdonar siempre, sin límite. Imagina el mundo si todos pudiéramos perdonar de esta manera. Las familias serían restauradas, las amistades se reconciliarían y nuestros corazones estarían libres del peso del rencor. Pensemos en nuestras propias vidas. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Llevas contigo la carga de una ofensa que no puedes dejar ir? Quizás sea un amigo que te traicionó, un familiar que te lastimó, o incluso alguien que ni siquiera se dio cuenta de que te hirió. Recuerda que perdonar no significa justificar el mal que se hizo, sino liberar tu corazón
de ese peso. El perdón nos sana, nos permite soltar la carga y avanzar. Jesús, en su agonía, mostró el camino del perdón, un camino que todos estamos llamados a seguir. Dosan, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no estaba solo en su sufrimiento. A ambos lados de él colgaban dos ladrones, dos hombres que habían pasado su vida alejados de Dios, que habían robado, tal vez matado, y que ahora enfrentaban la muerte por sus crímenes. Uno de ellos, amargado y enojado, se unió a la burla de la multitud. Ansí eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro ladrón, con el corazón tocado, reconoció algo especial en Jesús. Mirando al hombre crucificado a su lado, dijo con humildad y esperanza: «An Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Esta súplica es poderosa. No fue una oración elaborada, no fue un discurso perfecto, fue un ruego sencillo, un grito de un corazón arrepentido. Y la respuesta de Jesús fue inmediata y clara: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Qué palabras tan llenas de esperanza. Un hombre que había vivido toda su vida en pecado, recibió la promesa de salvación en sus últimos momentos. El ladrón en la cruz representa a todos aquellos que se sienten indignos de la gracia de Dios. Quizás alguna vez te has sentido como ese ladrón, pensando que has fallado demasiado, que te has alejado demasiado de Dios, que ya no hay esperanza para ti. Paraloquio. Jesús nos muestra aquí es que nunca es demasiado tarde para volverse a Él. En la gracia de Dios es infinita y está disponible para todos aquellos que la buscan con un corazón sincero. Jesús no le pidió al ladrón que hiciera una lista de sus pecados, ni que compensara todo el daño que había hecho. Simplemente le dio su promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación no es un proceso largo y complicado, es un regalo que Dios nos da por medio de la fe en Jesús. Si sientes que te has alejado de Dios, si sientes que has cometido errores irreparables, recuerda que siempre puedes volver a Él. En su gracia es suficiente. 3. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. La tercera palabra de Jesús en la cruz es una palabra de cuidado y amor familiar. Jesús, en medio de su dolor y agonía, no se olvidó de su madre. María estaba allí, al pie de la cruz, viendo a su hijo sufrir y morir. Ella, que había recibido la promesa del ángel Gabriel de que daría a luz al Salvador, ahora veía a ese niño, su hijo amado, ser crucificado como un criminal. El dolor de María es un reflejo del dolor de todas las madres que han visto sufrir a sus hijos. Y Jesús lo sabía. Jesús miró a su madre y luego miró a Juan, el discípulo amado, que estaba a su lado. Con una voz débil pero clara, dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego, dirigiéndose a Juan, dijo: ahí tienes a tu madre. Con estas palabras, Jesús confió el cuidado de su madre a Juan, asegurándose de que ella no quedara desamparada. Este acto de Jesús nos enseña la importancia de cuidar a nuestros seres queridos. A veces, en medio de nuestras propias luchas y dificultades, podemos olvidarnos de aquellos que nos rodean. Pero Jesús nos muestra que el verdadero amor es sacrificial, que debemos preocuparnos por el bienestar de nuestros seres queridos, incluso cuando nosotros mismos estamos pasando por momentos difíciles. ¿A quién necesitas cuidar hoy? ¿A quién puedes mostrarle el amor de Jesús de una manera práctica? Quizás sea un familiar que está pasando por un momento difícil, un amigo que necesita apoyo, o incluso alguien que ha sido olvidado por todos los demás. Jesús nos invita a mirar más allá de nosotros mismos y a extender nuestras manos y corazones hacia los demás. 4. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este momento, Jesús experimentó el dolor más profundo, el abandono más amargo. La oscuridad cubrió la tierra durante 3 horas, una oscuridad que no era solo física, sino espiritual.
Jesús, quien nunca había conocido el pecado, ahora llevaba sobre sí mismo los pecados de toda la humanidad. La separación del Padre fue real y desgarradora. Con un grito que resonó en el Gólgota, Jesús exclamó: «¡Ah, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Esta no fue una expresión de duda, sino una cita del Salmo 22, mostrando que incluso en su dolor, Jesús se aferraba a la palabra de Dios. Pero, ¿por qué fue abandonado Jesús? Por amor a nosotros, para que nosotros no fuéramos abandonados. Jesús tomó nuestro lugar, sufrió nuestra condena, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Esta palabra de Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestros propios momentos de desesperación. ¿Alguna vez te has sentido solo? Como si Dios no estuviera allí. Todos hemos pasado por momentos de oscuridad, por valles de desesperanza, donde parece que nuestras oraciones no encuentran respuesta. Pero recuerda que, así como Jesús fue abandonado para que nosotros fuéramos aceptados, nuestras pruebas y sufrimientos no son el final. Dios está presente incluso cuando no lo vemos. Él está trabajando en nosotros y a través de nosotros, y nos promete que nunca nos dejará ni nos abandonará. 5. En tengo sed. La crucifixión fue una muerte lenta y dolorosa. La pérdida de sangre, el calor del día, la dificultad para respirar. Jesús, en su humanidad, experimentó sed extrema. Con esta palabra cumplió otra profecía de las Escrituras: mi lengua se pega a mi paladar. Salmo 22:15. El agua es símbolo de vida. Jesús, quien anteriormente había ofrecido el agua viva a la mujer samaritana, ahora pedía agua. Su sed no era solo física, también simbolizaba su deseo profundo de cumplir la voluntad del Padre y redimir a la humanidad. Jesús se identificó con nuestras necesidades más básicas y nos enseñó que Dios entiende nuestras necesidades humanas. El Evangelio de Juan nos muestra a un Jesús que siempre ofrecía agua, que lavaba los pies de sus discípulos, que transformaba el agua en vino en una boda, y ahora que moría con sed. Esta sed de Jesús nos recuerda que somos seres humanos con necesidades, con limitaciones. Jesús entiende y nos invita a acudir a Él para saciar nuestra sed espiritual. 6. Han consumado es. No fue un lamento ni un suspiro de derrota, fue un grito de victoria. Consumado es. Jesús había completado la obra que el Padre le había encomendado. En este momento se rompieron las cadenas del pecado y la muerte, y se abrió el camino a la salvación para toda la humanidad. Imagínate a un prisionero en una oscura celda, con cadenas pesadas en sus manos y pies. Cuando Jesús dijo consumado es, esas cadenas se rompieron y la puerta de la celda se abrió de par en par. La salvación no es algo que debamos ganar por nuestras obras, es un regalo que Jesús ya pagó en su totalidad. Nuestra respuesta a esta victoria debe ser vivir con gratitud, seguir a Jesús y amar como Él nos amó. El pecado, la muerte y el diablo fueron derrotados en ese momento. Si alguna vez te has sentido abrumado por la culpa, el miedo o el desánimo, recuerda estas palabras: han consumado es. To do está terminado. Todo ha sido pagado. La obra de Jesús fue perfecta y completa. 7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En su último aliento, Jesús miró al cielo y con plena confianza dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús no murió como un hombre derrotado. Él entregó su vida voluntariamente, confiando plenamente en su Padre Celestial. Con estas palabras, completó su obra redentora y demostró que la muerte no tenía poder sobre él. La confianza de Jesús en el Padre nos desafía a hacer lo mismo. ¿Estamos dispuestos
a confiar completamente en Dios. Incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, Jesús nos muestra que, al final, todo está en las manos de Dios y que podemos descansar en su amor y cuidado. Reflexionando sobre las 7 palabras. Estas 7 palabras nos muestran el corazón de Jesús en su amor, su sacre, su humanidad y su divinidad. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra vida y nuestra fe. ¿Perdonamos como Jesús perdonó? ¿Confiamos en la promesa de salvación como el ladrón en la cruz? ¿Cuidamos a nuestros seres queridos como Jesús cuidó a su madre? ¿Nos aferramos a Dios en los momentos de desamparo? ¿Reconocemos nuestras propias limitaciones humanas? ¿Vivimos en victoria sabiendo que Jesús ya ganó la batalla? ¿Confiamos plenamente en nuestro espíritu a Dios? La cruz no fue el final de la historia. Jesús resucitó y su victoria es nuestra victoria.